Gloria sea al Señor. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Estamos en vivo una vez más, tratando de poder llevar el consejo de la palabra del Señor por estos medios que se nos permiten hasta este momento. Hoy es un día muy especial, día 5 del tercer mes del año, y quisiéramos de alguna forma, de alguna manera poder dar continuidad a algo que hemos estado conversando, algo a lo que hemos aludido, y es algo que afecta nuestras vidas, es algo que afecta a todos los que están escuchando, es algo que afecta. Antes que se me olvide, un saludo a nuestra hermana Genoveva. Ya no la hemos oído, la hemos llamado, pero esperamos en Dios que nos contacte. Rogamos a Dios por su vida y su salud. Que Dios la bendiga a usted y a su familia. Bien, les decía que hemos estado tratando algunos temas, algunas cosas pertinentes a lo que es la vida diaria. ¿Y quién diría que en relación a lo que es la vida diaria aparece la muerte? Quizá es algo incongruente, porque no va una cosa con la otra, son diametralmente opuestas, y no se puede, no suena bien. Sin embargo, es necesario que al hablar de una, tengamos que hablar de la otra. Hablo de la vida y de la muerte. Entonces, por algún tiempo he estado preguntándole al Señor, al Dios de gloria, que nos muestre, que nos enseñe cuál es el verdadero sentido, cuál es el propósito, cómo nos afecta, a quiénes afecta. ¿Será que en realidad nosotros estamos condenados a lo que es la muerte? Para empezar, habríamos de mencionar qué es la muerte. Porque la muerte, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, me recuerdo, déjame ver si lo encuentro acá, porque a veces no escribo bien mis notas. En Apocalipsis, en el capítulo 2, el Señor le habla a una de las iglesias. No lo tengo aquí, lo tenía. Pero le dice, afirma las cosas que están por morir. Déjeme ver, voy a ir a Apocalipsis porque no quiero ser incompleto en estas cosas. Dicen, déjenme ver. Bueno, le habla a una de las iglesias y le dice que afirme las cosas que están por morir. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Pero a una de las iglesias él le dice que tiene que dar vida a las cosas que están por morir. Después lo voy a buscar, me disculpa. Es más, eventualmente aquí lo voy a encontrar porque lo escribí en alguna de estas mis notas y ahí lo menciona. Pero en fin, es precisamente, continuando con esto, muy proverbial para nosotros y de importancia suma, muy importante.
de interés muy, muy grande el que nosotros comprendamos algunas de las cosas por las cuales la muerte es mencionada en lo que respecta a nosotros. Sabemos muy bien que para el hombre, como para los animales, nacer, crecer, reproducirse y morir es el ciclo más conocido y el más claro en lo que respecta a nuestra existencia. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, lo dice Eclesiastés. Sin embargo, a lo que me quiero referir básicamente o hacer alusión para dar inicio a esto que voy a tratar de darle forma, es un poco complejo, yo le suplico a usted su paciencia. No soy un experto en estas cosas, en estas lides. No creo que lo haya uno que sea, al menos un predicador profesional o uno de esos teólogos ya graduados. Qué bueno. La muerte está ligada al hombre, le guste o no le guste. La muerte le acompaña todos los días de su vida. Es como un estigma, algo pegado ahí al hombre. Recordándole que es finito, recordándole que un día tiene que partir. Pero esto es lo que le estoy diciendo, es lo que se conoce como la muerte literal. Pero una vez que nosotros venimos al conocimiento del Señor, empezamos nosotros a conocer que la muerte tiene diferentes ángulos, que la muerte tiene diferentes acepciones, que muerte no es solamente lo que nosotros conocemos como el fallecer, como cuando muere alguien, lo llevan al cementerio, lo entierran en un sepelio. Hoy enterramos a nuestro hermano a José Carrillo, un hermano muy precioso que murió antes de morir. Ya vamos a explicar eso en el transcurso de esta conversación, eso es lo que queremos explicar. Porque suceden muchas cosas tradicionales, suceden muchas cosas alrededor de lo que respecta a la muerte del hombre. Tanto el nacer como el morir son dos de los sucesos más caros, hablo en términos de dinero, hoy en día. Nacer y morir, no hay como nacer y morir, es carísimo, es carísimo. Y a veces también, su mayor parte del transcurso de la vida es un gasto tremendo, si se enferma, si lo hospitalizan, si esto, en fin, la vida física ha cobrado un precio monetario muy grande. Pero a lo que me trae hoy a estas cosas acá, no es simplemente hablar del proceso del humano hasta llegar a la tumba, desde que nace, no, en lo absoluto. Sino que lo que me trae a este punto es tratar de convenir con usted que me está escuchando y que pues probablemente ha sido afectado por la muerte física de algún hermano, de algún amigo, de algún familiar. En fin, estos son días aciagos porque nosotros hemos visto mucho sufrimiento. Se han contado los muertos ahora por miles. La muerte ha estado muy ocupada y pues como nunca falta el agosto entre toda la gente que hace su agosto, como decimos en mi país, o sea, su ganancia. Pues los hospitales y las funerarias han estado haciendo su agosto, los cementerios. Entonces, son industrias, qué triste decirlo, que han estado en su apogeo. La medicina es otra, ¿verdad? Porque
es un paliativo para el hombre, y el hombre en su afán de obtenerlo, pues paga, ¿verdad? O paga él, o paga el seguro, o paga el gobierno, pero alguien paga. Y al final de cuentas, aquella cuestión médica se convierte en algo necesario para poder mantener a la persona con salud, con por lo menos en su ir y venir diario, para mantenerlo en forma. Sin embargo, yo quiero referirme, si usted me lo permite realmente, porque vino un hombre una vez a esta tierra, enviado de Dios. Él se llamaba Jesús, optó por llamarse Jesús, tomó un nombre Jesús, nació de una mujer y vivió aquí en la tierra, y un día murió como todas las demás personas, pero él murió de una manera diferente, porque él no murió, por decir así, de una muerte natural, ni lo mataron, sino que él entregó su vida. Y es aquí donde estriba lo que yo quisiera aludir con usted y darle el verdadero sentido, porque ahora que nosotros decimos que conocemos al autor de la vida, entonces es cuando nosotros en realidad hemos venido a comprender que en realidad Él es el que nos dio la vida. Él es el autor de la vida. Él es el que genera vida. Él es el que sustenta la vida. Y la vida de todos en esta tierra están en las manos de Él. Es increíble, pero en más de una ocasión se ha oído a personas decir que hay cosas que se compran, cosas domésticas de uso diario, que tienen fecha de expiración. A eso le llaman garantía. Parecería entonces también que el hombre tiene un límite en sus años, en sus días. Y Dios, que le dio la vida, es el que sabe única y exclusivamente cuándo es el último día que esta persona, que el humano, que yo, que usted que me está oyendo, va a vivir sobre esta tierra. Cuando le decía que hemos sido afectados de alguna o de otra manera, es porque esto que se está padeciendo ahora ha traído mucho dolor, mucha tristeza a muchas familias, a muchos hogares. Familias enteras han sido golpeadas. Hemos oído de personas que en una misma semana perdieron a 2 hijos, a 2 hermanos. Hay veces se fue el padre y se fueron 2 hijos y quedó solo la madre. Y en fin, así se han ido. Pero a esto que el mundo le llama muerte, ¿cómo le llama el Señor a ese estado de muerte? Porque para empezar, déjeme decirle, y le voy a hablar con términos bíblicos, porque todo lo que nosotros tocamos, hablamos, mencionamos, es referente a lo bíblico. Y usted que me está oyendo, si usted tiene temor a la muerte, si usted vacila en cuanto a la vida o no le ha encontrado el verdadero sentido a la vida, pues esto que vamos a mencionar el día de hoy, esto que vamos a platicar, creo que le va a sentar muy bien. Y ruego a Dios, al Dios de gloria bendito que nos permite salir por estos medios, que usted entre en un plano de comprensión, entre en un plano, créame, de poder establecer no una relación como se nos ha enseñado. Yo estaba errando al decir, como aprendí, que el evangelio no es una religión, sino que es una relación. Pero fíjese que me di cuenta que tenemos millones de palabras, de ideas ya fincadas, ya almacenadas en nuestro disco duro. Y la palabra relación
es muy conocida por nuestra propia mente. Entonces, cuando nosotros decimos que el Evangelio no es una religión, sino que es una relación, lo que estamos diciendo, a lo que estamos aludiendo inmediatamente es a esto, a tener una relación como esposa y esposo, como hermanos, o como entre amigos, o como entre humanos, cualquiera sea el nivel. ¿Y cómo son las relaciones nuestras? Bueno, en su mayor parte son: si me tratas bien, te trato bien. Si me amas, te amo. Si me das, te doy. Si no, no. Entonces, ese tipo de relación cambia cuando venimos a conocer a Jesús, el Jesús de la Biblia. No el Jesús que nos enseñan los hombres. Porque los hombres han hecho negocio con el nombre del Señor, y nacer y morir es un negociazo redondo. El nombre del Señor Jesucristo sigue siendo el mejor negocio. Ahí quedó grabado. Sigue siendo el mejor negocio hasta el día de hoy. Sí. Sin embargo, para nosotros ya no es tal cosa. Y por eso le digo que esta semana yo entendí que no debo de mencionar más ni concebirlo en mi mente, de que el Evangelio con nuestro Señor es una relación. Porque la palabra relación, como ya está automatizada en nuestra mente, ya está grabada ahí, entiende que es una relación en la cual te veo el domingo, Señor. Si me dan deseos y si puedo, ahí estoy. Y así empezamos con una relación en vez de tener una intimidad con el Señor. El Señor dice claramente: yo voy a mirar a aquel que tiembla ante mi palabra. Yo voy a estar con el contrito de espíritu, con el humilde de espíritu. Con ese hombre yo voy a estar, dice el Señor. No dice Él, voy a tener una relación. No, voy a unirme con Él, porque en Cristo Jesús el Señor lo dice claramente, que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. No dice el que se une a Cristo establece una buena relación. No, porque la relación, repito, ya está preconcebida en nuestra mente y va y viene. Y le damos entonces el sentido humano. Nuestra mente así es traicionera. Le damos el sentido humano a algo que debe de ser divino en nuestras vidas. Sí, así como lo dije, divino. Porque la divinidad nos ha visitado. Porque lo santo ha llegado a nosotros. Hemos sido contaminados con lo santo. Lo puro, la palabra puro, es atribuible al Hijo de Dios, porque Dios le hace un hombre puro en sus pensamientos, en su relación con las demás personas. Es algo inconcebible para el humano que solamente su ir y venir es el pecado en todas sus formas, en lo que refiere a su vida diaria. Y no hay un ser humano sobre toda la faz de la tierra que no pueda, que pueda decir yo estoy ajeno a todas esas cosas. No es así. Yo conozco y he oído de monjes que se retiran a una montaña, se van a un monasterio y se enclaustran ahí y hacen su ropaje para cubrirse, porque en la ropa ellos denotan, hacen ver que son santos. Y el afán de aislarse no es sino alejarse del pecado, porque para ellos el pecado está entre la multitud, está entre la gente. Fíjese que si eso fuera así, yo creo que esos monasterios, esos lugares, serían lugares como factorías que estarían produciendo gente calificada para vivir en el cielo, en el tiempo por venir.
Pero no es así. Porque aunque el hombre se esconda en un monasterio, aunque se esconda en una iglesia, aunque se esconda dentro de buenos modales, aunque el hombre se esconda en educación, aunque el hombre se esconda donde se esconda, el pecado lo va a alcanzar. Él es víctima del pecado, somos víctimas del pecado y el pecado está en cualquier dimensión en todo nuestro cuerpo. En el capítulo 7 de la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, en el capítulo 7, él dice que él se da cuenta, ya está hablando como un apóstol, y dice él de Jesucristo. Él sí es apóstol, él sí fue apóstol de Jesucristo, no como esos que se dejan adorar y le hacen himnos y le hacen coros y bueno. Pero él, ya siendo apóstol, dice él, bueno, dice, yo he llegado a un punto de inflexión en mi vida. Me he dado cuenta, dice, de que dentro de mí moran dos cosas. Por ejemplo, dice, mora el pecado y mora el bien. Esas dos cosas. Porque él dice, fíjense, dice, en mi mente me doy cuenta que tengo una ley divina, la ley de Dios, que es la que debe de regir mi vida. Pero cuando me doy cuenta cómo actúo, cuando me doy cuenta cómo obro, me doy cuenta que soy una miseria, me doy cuenta que soy un instrumento de mal, porque mis manos están acostumbradas a hacer lo malo. Tengo 12 puertas en mi ser y esas 12 puertas están contaminadas, están acostumbradas a hacer el mal. Entonces dice él, peleo dentro de mí con dos leyes, la ley de mi mente y la ley de mis miembros. A uno le llama a él el hombre nuevo, que se renueva renovando el pensamiento, renovando la mente. A lo que lo quiero llevar y a donde voy a dirigirme ya de una vez clara es a vencer el pecado. A vencer el pecado. Porque la Biblia dice exactamente, dice así, que el aguijón de la muerte es el pecado. Primera de Corintios 15, 56. Usted lo puede leer en su casa. El aguijón de la muerte es el pecado. Y aquí es donde, hermano bendito, yo he estado cavilando por un buen tiempo. No le voy a decir cuánto, pero sí bastante tiempo, tratando de entender por qué el Señor Jesucristo sale, Jesús, el Cristo de gloria, resucita. El Padre lo resucita y a la vera de la tumba encuentra a una mujer llorando, que cuando lo mira piensa que es el sepulturero y le dice, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Mire qué pregunta. Y la respuesta bendita del Señor es, mujer, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Este versículo golpeó mis sentidos, golpeó mi razón. Y tengo tiempo de estar en busca de esto porque Cristo Jesús se reveló a este hombre llamado Pablo y le mostró la lucha interna que hay dentro de cada persona, dentro de todos los que habitamos en este planeta llamado Tierra y que ostentamos vida todavía, vida biológica. Porque Él nos da claramente a entender bíblicamente que nosotros tenemos un hombre viejo, habituado a hacer lo malo, un hombre viejo viciado conforme al pecado. ¿Acaso no éramos eso antes de venir a Jesús? ¿Acaso no nuestro alimento, desayuno, almuerzo y cena era pecar, pecar y pecar? Habíamos personas que teníamos un vocabulario soez, un vocabulario malcriado, pero hermano, algo que era penoso oír. Nos daba lo mismo hacerle un trueque, una trampa al amigo, al hermano, a quien fuera, si le podíamos sacar ventaja, lo hacíamos.
Hacíamos una y cuantas cosas, hermano. ¿Quiénes no le robaron la esposa a otro? ¿O quién no engañó a la esposa con otra mujer? Hermano, ¿quién no hizo esto y el otro? En fin, Dios bendito de gloria, cuando nos encontró en el peor estado de vida. A eso. La carta que Pablo escribió a los romanos le llama pecado, le llama muerte. Y dice que estábamos muertos. Note bien, por favor. Dice estábamos. Estábamos es un tiempo pasado. Porque Él es el hombre, hermano bendito, que en Filipenses, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1 y verso 21, el Señor dice, Pablo dice, el apóstol, para mí el vivir es Cristo. Y morir es ganancia. Aleluya. Mire qué hermoso esto. Esta es una manifestación de vida clara. No existe otro vocablo más bello para el ser humano como este. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir, morir es ganancia. Pero oiga. No está diciendo el morir físicamente. No está hablando de morir físicamente, y es ahí donde estriba mi pregunta, mi cuestionar y mi búsqueda de meses, hermano, acerca de lo que es el pecado. Y no estoy descubriendo el agua azucarada, pero lo que sí estoy haciendo es gozarme y bendecir a Dios al entender estas cosas que estriban en nuestra vida, que son las que ocasionan todos los males que ocurren en nuestra vida, hermano, porque el pecado es lo que produce la muerte en nosotros. Nótelo bien, por favor. El pecado produce la muerte en nosotros. Y estábamos, dice Pablo, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos encontró y nos dio vida, dice. Ahora, ¿no estábamos vivos? Claro que estábamos vivos biológicamente. Entonces, ¿de qué vida habla? Habla de una vida zoe, Z-O-E, lo voy a decir así, zoe. Esa es la vida espiritual. Esa es la vida que agrada a Dios. Porque Él dice, termina diciendo, y la vida que ahora vivo, la vivo en Cristo Jesús. Llega incluso un momento en que Él dice, de aquí en adelante yo no conozco a nadie en la carne. ¿Carne? Pecado. ¿Por qué? ¿Por qué llega a decir eso, hermano Pablo? Porque no quiere constituirse en juez de nadie. Y porque Él sabe y comprende que todos tenemos esperanza. Y lo que Él quiere favorecer es la esperanza, no la condenación. Y Él mismo dice, estábamos muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice. Ahora, eso significa que ahora ya no estamos. Esto es grandioso, hermano, porque dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Pero ¿cómo hacemos nosotros, hermano bendito, para vencer a esto que nos quiere vencer? ¿Cómo podemos nosotros hacer para vencer ese dardo, eso que produce la muerte? Dice que la paga del pecado, el aguijón de la muerte es el pecado. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Yo quisiera, y le estoy hablando a usted, pero en mi mente hay una revolución tratando de entender estas cosas, cómo Dios en su omnisciencia, en su infinita, bendita y divina sabiduría, pudo diseñar este plan para nosotros. Porque nosotros somos hijos de pecado. A nosotros nos gobierna el pecado.
No hay uno de nosotros que pueda decir, yo y el pecado no tenemos nada que ver en lo absoluto. Oiga, si para nacer dice que somos ya hijos de pecado, porque nacemos de gente pecadora y nos han comunicado el germen del pecado. Hemos logrado entender a través de la doctrina bendita apostólica, hemos podido entender, hermano amado, de que el niño no se le imputa pecado en su inocencia. ¿Por qué? Porque si sus padres conocen al Señor Jesucristo y tienen intimidad con Él, entonces son de la familia del Señor, entonces la Biblia les llama santos. Esto es algo que difícilmente es aceptado en las iglesias o por nuestras propias mentes, y si se dice así de pasada porque no se quiere explicar, pero la Biblia le llama a usted, me llama a mí santo, y la Biblia es la palabra de Dios escrita, porque si toda la Biblia fuera la palabra de Dios, pues qué pobres seríamos nosotros, un Dios que no habla, un Dios que no se refiere a nosotros, que no comunica. ¿Qué clase de Dios sería? Pero Él dice, si tú eres santo, tus hijos son santificados en ti. Conocí a un hermano que me vino a ver hace unos días, me llamó, se llama Josué. Josué, si me estás oyendo, Dios te bendiga, hermano. Vino con su familia, vino con su tribu, le digo yo. Vino a conocernos, pero lo que me gustó de él es que él iba adelante y se lo hice ver, porque el Señor así me lo hizo ver. Pero lo que veía yo, y bueno es decirlo, conviene, que en la santificación del varón, en la santificación de la esposa, los hijos son beneficiados, no son considerados inmundos, dice la palabra de Dios. Mire, qué cosa más tremenda esto. ¡Qué tremendo! Mire esto. Primera de Juan, capítulo 11. No primera. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versos 25 y 26. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Cuando Jesús dijo eso, Jesús iba camino al cementerio a levantar a su amigo Lázaro, que él sí había muerto. Lázaro había sido enviado al otro lado. Aleluya, hermano. Qué precioso esto. Estos relatos parecen de increíbles. Que Julio Werner, que Walt Disney, ni que nada. Todas esas mentes se quedan nada a la par de esta palabra bendita que nos revela la vida. Fíjese que el Señor va camino al cementerio, y camino al cementerio lo trata de interrumpir Marta, y el Señor, cansado de ella, le dice, Marta, 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 no te he dicho, dice, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque le dijo él, porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, no dijo va a vivir, no, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que aunque en esta vida esté muerto en delitos y pecados, pero cree en Jesucristo, Jesucristo elimina el pecado de la vida de aquella persona por haber recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, y por lo tanto la vida le asiste, pero ya no es la vida común, la vida bios que nosotros conocemos, sino que es la vida zoe, que es la vida en el Espíritu. Porque la verdadera vida es en el Espíritu. Por eso la eternidad empieza a vivirse a partir de nacer de nuevo. A eso le llama el Señor Jesús nacer de nuevo.
Esa es la diatriba de Juan capítulo 3, cuando él habla con aquel varón llamado Nicodemo, y él trata de penetrar a lo más profundo de su mente, porque el hombre lo que tiene son intelecto, tiene preguntas, tiene curiosidad, quiere satisfacción, respuestas prácticas, y el Señor no le contestó nada de lo que él le preguntó, pero sí le dijo de dónde venía la verdadera vida, y le dijo: tienes que nacer de nuevo. Entonces, nacer de nuevo es la vida para nosotros. ¿Y qué es nacer de nuevo? Reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. Envuelve eso, reconocerlo, bautizarse en agua. Es muy importante eso. Participar de la Santa Cena, el pan y el vino. ¿Qué es el pan y el vino? ¿Qué es la Santa Cena? Es una corte. Cuando yo porque desde que nací, me agarró la religión y me puso un nombre. Ustedes es esto, es el otro, apostólico y romano y toda la cosa. Y a mí no me preguntaron, ni siquiera me tomaron en cuenta. Y me pusieron nombre, me marcaron, y así camino por el resto de mi vida. Si no es que hasta cierto tiempo Jesucristo se atravesó en mi camino, entonces yo vine a ser una persona diferente, porque vine a conocer la verdad, no la religión. Óigame, ni la religión evangélica, que tanto daño ha causado, hermano, como lo que está sucediendo hoy en día. Es penoso, hermano, ver las iglesias, parecen academias de ballet, parecen, hermano, centros de exhibición donde ya no hay pudor, ya no hay nada, hermano, y no que la santidad esté en la ropa, pero es que lo que está adentro de nosotros se debe de evidenciar por fuera también. No voy a estar criticando estas cosas, sin embargo, alguien tiene que decir que hay cosas que no van con el evangelio. La iglesia hoy en día ha permitido que entre toda clase de cosas, hermano, que son mundanas y que lo único que hacen es dar muerte a los que estamos ya rescatados por Cristo Jesús. Sí, en esto tenemos nosotros que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Óigame esto, por favor. Me preguntaba yo lo que el Señor Jesucristo decía, porque Él decía en Juan capítulo 12, verso 24, Él hablaba de sí mismo y decía: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si él muere, produce mucho fruto. Él estaba hablando de sí mismo. Pero cuando nosotros venimos a él, nosotros venimos a emular su sacrificio, su vida, quiero decir, y a recibir su sacrificio. Dije mal al principio. A recibir su sacrificio, a hacer lo nuestro y a emular su vida, es decir, a caminar como él anduvo. Porque él dice: todo el que habla de él debe de andar como él anduvo. Mire esa prima. Mire esa cuota. Muchas veces ignoramos estas cosas. Y esto no puede pasar desapercibido por nosotros, porque de otra manera estamos condenados a la tradición evangélica, a la tradición cristiana. Y esto ha enviado a muchas personas, hermano, con dudas al otro lado. Cuando digo el otro lado, me estoy refiriendo a Lucas capítulo 16, por ejemplo. Y vea usted, en el capítulo 16, el verso 19. Del verso 19 al verso 31. Ahí nos habla claramente. Se nos habla de un hombre rico que hacía fiestas suntuosas todos los días, y de un hombre pobre que se llamaba Lázaro, que ansiaba comer las migajas del que hacía banquetes todos los días, suntuosos. Entonces murieron los dos, y dice la Biblia que el rico murió y fue enterrado. La Biblia Vulgata latina es más tremenda, hermano, no se anda con ambajes. Dice: murió y fue llevado al infierno.
Y murió Lázaro, dice, y vinieron los ángeles y se lo llevaron. Mire qué diferencia. Cuando están allá en el Hades, dice, en el Hades, el rico, dice, alzó sus ojos estando en tormento. Hay tormento ahí abajo. Y no está muerto, fíjese. Muerto como lo consideramos nosotros. Porque él murió, los dos murieron y a los dos los enterraron aquí en la tierra. Pero lo que enterraron aquí en la tierra fue el cacaste, el carro, el vehículo que él usó mientras estuvo vivo. Pero ahora tiene otra estadía porque está el alma y el espíritu. Y a esos dos Dios los dio y Dios los va a juzgar. El cuerpo lo tomaron de aquí, de la tierra. Por eso dice, polvo eres. Mire, no dice ni ripio, ni siquiera tierra, no, polvo. Puro piojo eres pura pestilencia. ¿Para qué tanto brinco? Eso es lo que somos los humanos. Entonces dice que murió, usted lo puede leer, yo lo voy a redimir por cuestión de tiempo, pero dice que se encontraron allá abajo. Y dice que el rico estaba, el que fue rico aquí en la tierra estaba en fuego, en gran tormento. Y cuando miró a lo lejos, dice que vio a Lázaro y vio a Abraham. Y le dijo, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo y que venga y me refresque la lengua. ¿Cuál lengua? ¿Cuál dedo? ¿Acaso no ya murieron? Eso me hace ver que del otro lado está la verdadera vida. Todo el que piensa que ya murió y ya se acabó, como dicen comúnmente, muerto el perro y se acabó la rabia, no es cierto. Para el humano no. Tiene que responder, tenemos que responder por todas nuestras actitudes, por nuestros pecados, por nuestros hechos, por todo. Todo lo que hicimos aquí se paga, pero allá del otro lado nos van a pedir cuenta. Porque desde el momento en que fuimos concebidos, desde el momento en que venimos a esta tierra, hasta el día que nos vamos de esta tierra, tenemos que entregar cuentas de todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Entonces Dios está, el juez justo, y ahí se encontraron ellos dos. Luego Abraham le contesta que no se puede porque hay un gran cañón, una cima, dice, en medio de ellos que los separa. Y Lázaro, ¿dónde está? Lázaro está reposando. Y le dijo Abraham, hijo, le dice, tú cuando estuviste en vida en la tierra, tuviste bienes y fuiste muy rico y no compartiste con este pobre. Este pobre sufrió, padeció, pero ahora él es consolado y tú recibes tu pago, le dijo. El hombre le dice, oiga, ¿y por qué no manda a Lázaro? Porque tengo otros hermanos que vayan allá a la casa donde yo vivía y les hable para que no vengan aquí a este infierno. Y él le dijo, allá hay gente que les predica, están los profetas, están la gente que predica, a ellos que los oigan, les dijeron. Y le dijo el muerto, el rico, no les van a creer. Pues es problema de ellos, le digo, porque ni aunque se levante un muerto, van a entender, van a creer. Parece una historia de fantasía, pero es algo que no salió de la boca de Pablo, el apóstol. No salió de Juan, de Pedro, de Lucas, de ninguno de ellos. ¿Sabe quién lo dijo? El autor de la vida, Jesús. Él lo dijo. Es decir, Jesús, porque él, como él vino de allá, del otro lado, él sí conoce lo que hay después de la muerte. Él sí conoce. Y él dijo eso. Entonces, si él, que es la autoridad y el dueño de la vida, y nos dio eso, fue como abrirnos una ventanita para que nosotros comprendamos y entendamos que después de esta vida física está la verdadera vida. Porque esa vida no tiene fin. Y hay vida y hay muerte del otro lado. ¿Cuál es la muerte? La muerte es que lo echen al lago de fuego y que Dios no lo vuelva a mencionar jamás, jamás, jamás. El olvido de Dios caerá sobre él. Eso es a lo que le llaman muerte. ¿Y a qué le llaman vida? Vida le llaman a estar en la presencia de Dios. A eso le llaman vida. Entonces, vea esto. Maravilloso. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, cuando alguien recibe a Cristo, ojo con esto, ojo, y oído. Cuando alguien recibe a Jesucristo, lo que recibe es vida, pero no vida de la tierra, sino que lo que recibe es vida para vivirse en Jesús, que Él ya considera vida eterna. Entonces la eternidad puede empezar a partir desde el momento en que alguien entrega su vida al Señor y cambia su manera de vivir. A eso le llama nacer de nuevo. No cuando se hace evangélico, no cuando se hace prosélito o miembro de una iglesia. No, cuando nace de nuevo. Ahí empieza la eternidad para él. ¿Y quién dice eso? Lo dice Jesús. Él dice, el que tiene la dádiva de Dios es vida, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y cuándo empieza eso? Desde el momento en que cambia su vida. ¿Cómo le llama Dios a ese proceso? Nacer de nuevo. Juan capítulo 3, cuando le habla a Nicodemo. Ahí empieza la eternidad para el hombre. Entonces, aparecen textos como este que le dice el Señor, nos dice a nosotros, no temáis al hombre, porque el hombre mata el cuerpo, pero después de eso nada más puede hacer. Pero teman, dice, ténganle temor a aquel que no solo puede matar el cuerpo, sino que puede destruir el cuerpo, dice, y el alma en el infierno. A él témanlo. Y el espíritu, el espíritu tiene otro trato. Y ahí no me quiero meter porque eso es apostólico. Pero así dice el Señor. ¡Qué maravilloso! ¡Qué precioso! Entonces, ¿y cómo obtengo yo vida eterna? Porque Jesús venció la muerte. Entonces, ¿cómo puedo yo asegurar que Jesús venció la muerte? Es que todos dicen porque resucitó. Amén. Eso es en lo físico. Pero ¿cómo fue que Jesús venció la muerte estando aquí en la tierra? ¿Cómo fue? Esto es importante, no solo hacerlo notar, sino comprenderlo. Porque usted que me está oyendo, hermano amado, bendito, no me diga, si usted ama al Señor, que usted no tiene ese tipo de problemas, hermano, de los cuales estoy mencionando acá. No se, él recomienda y dice, no se enseñoree el pecado en vuestros cuerpos mortales. Esto me golpeó. Y son los minutos que me quedan que voy a usar para esto, porque he estado con esta diatriba por mucho tiempo. Dice que no se enseñoree el pecado en vuestros cuerpos mortales. Mortales. ¿Cómo así? ¿Sí? No se enseñoree el pecado en tu cuerpo mortal, es decir, en este cuerpo perecedero. Yo tengo que vencer el pecado. ¿Y cómo lo puedo hacer? Si sigo al que venció el pecado acá. ¿Por qué? Porque Jesús, óigalo bien, jamás de los jamases Jesús pecó. Es el hombre sin pecado. Es el hombre absoluto en su pureza en la presencia de Dios. ¿Y qué dijimos que es 15:56 de 1 de Corintios? Que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces Jesús no tenía aguijón. ¿Por qué? Porque no había pecado en él. ¿Sabe qué nos está diciendo esto? Que a usted y a mí que nos está escuchando, que tiene a bien hacerlo, que Dios lo bendiga y que le abra su entendimiento y pueda usted apacentar a su familia, porque esto es lo que necesitamos en este tiempo más que nunca, hermano, porque es tiempo de cierre. El Señor Jesucristo vuelve de nuevo a esta tierra, pero no al mundo, vuelve por su iglesia, por su esposa, por su amada, por la que Él pagó allá en la cruz del Calvario. Él venció y la victoria de Él es la victoria mía. Por eso es que Pablo pudo decir, hermano, mire, fue el primer hombre que logró catartizar estas palabras, estos dichos de Dios, de Jesús en su vida. Y dijo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí.
Él es el que pudo decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque Él decía: les aseguro que yo cada día muero. Cada día muero. ¿A qué se refería? Que Él quitaba el pecado de su vida. Él iba quitando toda la lacra del pecado. Él iba quitando la mancha del pecado. Él dejaba de pecar cada vez, cada día. Y a eso Él le llama morir, morir. Y el que muere, nace de nuevo. Y el que nace de nuevo tiene la vida de Cristo Jesús morando en él. Por eso es que Jesús es el autor y consumador de la vida, de la salvación, de todo. A Él le pertenece todo, porque Él lo hizo todo absolutamente. Y cuando hubo necesidad de pagar precio, Él tomó cuerpo, tomó vida, y en su vida pagó por nosotros. Así que los que estamos en Cristo Jesús ya no le tememos a la muerte física, porque sabemos que en cuanto el Hijo de Dios muere físicamente y lo llevan al cementerio, el mundo tiene la costumbre de decir: descanse en paz, descanse en paz. Cuando uno va a los cementerios, las sepulturas más famosas, más caras, son las de los ricos, son las de los narcotraficantes, son las de los mafiosos, son las de los hombres que robaron más en el mundo. Ellos son los que tienen las mejores tumbas. Pero la pregunta aquí sería: ¿lo conocen allá? ¿Lo conoce el Señor? Le hicieron toda clase de... Cuando Él murió, le hicieron este oficio religioso, y ahí estaba el hombre con sus tapuches, hermano, diciendo mentiras y echando agua bendita. No puede hacer nada por él, porque la Biblia dice: está establecido para el hombre que muera una vez y después que sea juzgado. Una vez que la persona muere, ya nadie puede hacer nada por él. Nadie. El único que lo va a ver es el Señor, porque Él es el autor de la vida. Él es aquí, aleluya, el que nos da vida, el que nos sostiene y nos ayuda y nos lleva, hermano, hasta el panteón. Y luego nos espera después del panteón, porque Él es el dueño de la vida. Él es el Dios eterno. No hay nadie más fuera de Él. Esto es maravilloso. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No olvidemos esto. Jesús no pecó. Él no conoció el pecado. Por lo tanto, no había aguijón de muerte en Él. Entonces Él, en la vida, como un humano, venció el pecado, venció la muerte. Ya ir allá a la sepultura y regresar, eso ya fue complemento. Eso ya fue, como dicen, la guinda del pastel. Perdone que lo diga así, porque fue un sacrificio enorme, inmensurable, incapaz de medirse con palabras ni con hechos, pero lo hizo el Señor Jesucristo por usted y por mí. Así que Él venció el pecado, y Él le dice a todos los que buscan la vida, le dice en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora entiendo por qué el Señor dice: honrosa es a los ojos del Señor la muerte de sus hijos. Porque cuando un hijo de Dios muere, cuando un santo muere, es vida. Él entra a heredar la vida. El sepulcro ya no tiene ningún poder sobre él. Oh, hermano bendito, bien decía Pablo: ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Hambre? ¿Cuchillo? ¿Muerte? ¿Enfermedad?
necesidad, escasez. Póngale usted lo que quiera. ¿Quién me apartará del amor de Dios? Porque el hombre estaba seguro de haber encontrado la vida. Esta tarde para usted y para mí es esto. Hemos encontrado la vida. En Cristo Jesús está la vida. En Cristo Jesús, con Él podemos vencer el pecado. Con Cristo Jesús podemos vencer el pecado, no por nosotros mismos, sino por el que mora en nosotros. Por eso urge que cada uno de nosotros deje ya de ser evangélico, deje ya de ser religioso, porque se lo va a hartar la religión, porque a los religiosos los van a perseguir dentro de poco. Porque va a haber un holocausto terrible, hermano, donde lo que nosotros conocemos históricamente como la Gran Inquisición, donde la Iglesia Imperial mató millones y millones de cristianos como nosotros, hermano. Eso lo va a repetir, pero a una escala mucho mayor, hermano, donde va a hacer que la Gran Inquisición, donde fueron muertos tantos miles, millones de cristianos, va a parecer algo cómico, hermano, comparado con lo que viene en esta llamada tribulación y gran tribulación. He deseado traer este pensamiento un poco quizás arrebatado, un poco medio dándole forma, porque existe en mi corazón, en mi mente, el deseo de que nosotros podamos acceder a ese perdón, tener acceso a esa vida eterna. La palabra de Dios es clara, es viva, es eficaz, y nos dice a nosotros que el que peca no es de Dios, el que peca es del diablo. Entonces pongamos más atención a lo que es el pecado en nuestras vidas. ¿Qué es pecado en nuestras vidas, hermano? ¿Qué es eso que nos domina constantemente? Tenemos que poner nuestra mente, entregársela al Señor para que su Espíritu Santo nos diga a nosotros en qué estamos fallando, en qué estamos pecando. Porque la Biblia dice que si la vida que fue manifestada en Cristo está en nosotros, Él va a redimir nuestros cuerpos mortales. Me llama mucho la atención a eso. No apunté el versículo, pero dice que no reine más el pecado en vuestros cuerpos mortales, dice mortales. Es decir, en esta calamidad, en esta llaga, mi vida puede ser una ofrenda ante el Señor. Es ahí, hermano, donde estriba lo que he estado platicando, lo que he estado diciendo de querer cambiar algunos modismos. Como por ejemplo, dele una ofrenda de palmas al Señor. Ahí, hermano, ¿quién no aplaude? Hasta el que vive de cabeza aplaude, hasta el más malo de los malos, porque esas son cosas sencillas, leudo para nuestra mente. Pero ¿qué tal? Dele una ofrenda al Señor de no pecar más. A ver, ¿quién levanta la mano? A ver, ¿quién de nosotros toma verdaderamente en serio la vida? Porque Él es la vida. Juan capítulo 1 nos dice que el Verbo se hizo carne. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. En Él estaba la vida, dice, y la vida es la luz de los hombres. Cambiamos un poco el concepto. Y Él es la luz, la vida de los hombres, luz. Porque la Biblia dice que nosotros somos portadores de luz. La Biblia dice que nosotros somos portadores de luz. Y eso es cierto una vez que lo dijo el Dios de gloria. El Padre bendito de nuestro Señor Jesucristo dijo que el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Usted que me está oyendo? Cierro con esto. ¿Tiene usted al Hijo? ¿Tiene usted a Jesús morando en su vida? ¿O es usted un prosélito? En Juan capítulo 6
verso 66, dice que muchos seguían a Jesús. Muchos seguían a Jesús. Pero Él en cierto momento se para y les dice: ¿ustedes por qué me siguen? ¿Cuál es el propósito por el cual ustedes vienen detrás de mí? Y eso lo vuelve a preguntar el Señor hoy. ¿Por qué andamos detrás de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos a Jesús? Hoy en día, yo me recuerdo, hermano, cuando estaba en la iglesia, había que rogar a los hermanos que asistieran a la iglesia, y yo se los decía: va a haber tiempo que me van a estar llamando a decir: pastor, ¿y la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Y eso es lo que está sucediendo ahorita. Yo he puesto todo en las manos del Señor y sé que Él nos va a dar un lugar pronto, muy pronto. Ya hay visos de eso. Y tengo el testimonio en mi espíritu que así va a ser pronto. Y no va a ser de manera que nos roben los medios que ustedes fielmente han aportado. Que Dios bendiga a aquellos que han creído, a aquellos que le han entregado su vida al Señor. Porque usted que me está oyendo es templo y morada del Espíritu Santo. Y dice el Señor a usted que no reine el pecado en ti, para que la vida que se conoció en Cristo esté en ti. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y recuérdese: Cristo mató el pecado, por eso en Él está la vida. Sí, el pecado es el aguijón de la muerte, y si ese no está en usted, por la sangre bendita de Cristo Jesús, podemos cambiar. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y en un par de días, el domingo precisamente a las 11 de la mañana, si Dios nos da vida física, aquí estaremos por estos medios. Que Dios lo guarde y lo bendiga. Amén.